USAID y ADRA se unen para apoyar afectados por incendios forestales en Chile. Comunicadores adventistas discuten misión digital en Alemania. Senado de Colombia honra a Iglesia Adventista por 100 años de servicio en la capital del país. Programa Advent Health devuelve sonrisas a niños en países en desarrollo. A continuación, estas y otras noticias de esperanza aquí en ANN. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Agencia Humanitaria Adventista, ADRA, unieron fuerzas para responder a los incendios forestales en Chile. La embajadora de Estados Unidos en el país se mostró emocionada con los beneficios de la acción conjunta. Estoy muy emocionada de estar acá en Santa Juana con ADRA y USAID para dar apoyo a la comunidad con asistencia humanitaria y también herramientas para combatir los incendios forestales que están enfrentando toda la gente en Chile en este momento. Agradecemos muchísimo a ADRA, a la alcaldesa y los oficiales acá que están apoyando la comunidad, y los Estados Unidos está aquí con ustedes hoy, mañana y para las semanas, meses y años. Muchísimas gracias. Vinimos para acá solamente con un par de cepillos de dientes y nos vamos con un kit completo de cocinería, con ollas, con platos, con utensilios de cocina, tenedores, cuchillos. Por lo tanto, esta ayuda realmente va a ser muy significativa para los estudiantes que lo perdieron todo. El programa de asistencia a desastre de USAID VHA se activó de manera inmediata para poder responder y para poder entregar 600 kits, que son 300 kits de higiene personal y 300 kits asociados al tema de cocina. La buena noticia es que una vez más estamos junto a ADRA haciendo lo mejor que sabemos hacer, que es ayudar a aliviar la situación de las familias que lo han perdido todo por los incendios. Decirles que los 600 kits que se van a entregar en 4 comunas, Santa Juana, Quillón, en Purén y también en Lumaco, se trabajó desde el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada, y a través de la embajada llegó a USAID. USAID llama a nosotros como institución, como un socio estratégico para poder trabajar. Pero aquí el trabajo fundamental es de los voluntarios, donde dejaron de lado sus comodidades para poder venir y entregar lo mejor de cada uno de ellos para asistir a personas que hoy día lo están pasando mal. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de contar con un equipo grande de voluntarios dispuestos, pero también de un equipo profesional, como los voluntarios de Villa Alemana que estuvieron viajando, moviéndose. Damos gracias a Dios porque podemos servir como institución y lo hacemos siempre con justicia, compasión y amor. Quiero agradecer con todo mi corazón en nombre de cada uno de los vecinos y vecinas de Santa Juana por el trabajo que han hecho hoy día aquí. Hoy día tenemos un puesto de mando en que ADRA tiene un papel fundamental. Con pasión, con amor y con justicia, como dice su lema, han sabido llevar una palabra de aliento con todos esos valores a cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Les deseo lo mejor en sus vidas porque de verdad que hacen la diferencia. Como se informó en nuestro sitio de noticias y redes sociales, un helicóptero médico de los Servicios Médicos de Aviación Adventistas de Filipinas, PAMAS, que transportaba a 5 personas, desapareció camino a un hospital en la provincia de Palawan, en el sureste de Filipinas. Esta información oficial con fecha 1 de marzo es de la Autoridad de la Aviación Civil de Filipinas. El helicóptero con número de registro N45VX transportaba al capitán Daniel Louis, piloto voluntario estadounidense, Janelle Alder, enfermera voluntaria estadounidense, un paciente y 2 pasajeros de la isla de Mansi, en el municipio de Balabac. Estaban regresando a Brooks Point cuando, cerca de las 9 de la mañana, hora local, el GPS del helicóptero dejó de enviar señales. El accidente ha consternado a los adventistas de todo el mundo, quienes están orando y clamando a Dios por los afectados y sus familias.
La Iglesia a nivel mundial se reúne para una vigilia de oración en línea en la página de YouTube de la Conferencia Adventista de Michigan, a la que se unió el presidente mundial de la denominación, el pastor Ted Wilson y su esposa Nancy. Sigamos orando por los afectados. Para actualizaciones recientes sobre el caso, visita adventist.news/es y facebook.com/adventistnews. El Espíritu Santo se está moviendo poderosamente en África a medida que la Iglesia Adventista del Séptimo Día experimenta un crecimiento explosivo. Estas palabras son del presidente mundial de la denominación, el pastor Ted Wilson, y fueron dichas luego de un reciente viaje a 8 países del sur del continente africano. El viaje de Wilson, quien estuvo acompañado por su esposa Nancy, incluyó visitas a jefes de Estado como el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, quien es adventista y miembro de la realeza tribal. Wilson también habló a miles de adventistas, alabando la fidelidad de los fieles a Dios y la misión. La visita pastoral de 3 semanas y media comenzó en Zambia, que tiene 1.200.000 adventistas. A continuación, Wilson y Nancy visitaron Kenia, Tanzania, la República Democrática del Congo, países con alrededor de 1 millón de adventistas, y Sudáfrica, Eswatini, antes Suazilandia, Lesoto y Namibia. El proyecto 10 días de oración, una iniciativa de la Iglesia Adventista a nivel mundial, tuvo un componente extra en Sudamérica, el uso del metaverso. Según la consultora Gartner, en menos de 5 años, más de la 1/4 parte de las empresas estará en el metaverso y el 25% de la población mundial deberá pasar al menos 1 hora al día en este universo digital. Pensando en este potencial y en las innumerables posibilidades para fortalecer la fe y compartir la esperanza en Jesús, la Iglesia lanzó una propuesta para ayudar a las personas en el metaverso usando Spatial, una herramienta para crear contenido en 3D. Llegan los 10 días de oración y sabes que son 10 días de muchas bendiciones. Este año, además del programa normal en la iglesia, también llevaremos las bendiciones de estos 10 días a un lugar innovador y tecnológico que también puede y necesita ser utilizado para traer las bendiciones de la oración. Vamos al encuentro de quienes están allí. Es importante que sepas que Elena de White dice que todos fuimos dotados con talentos y capacidades para hacer la obra evangelística en el mundo. Las invenciones humanas parecen venir de la mente humana, pero es Dios quien está detrás de todas ellas. Por eso, a partir del 23 de febrero, te espero en la plataforma Spatial, donde entraremos en el metaverso y utilizaremos esta nueva tecnología para contribuir también al avance de la misión de acercar a las personas a Cristo, bendecirlas y prepararlas para su segunda venida. Nos vamos a una breve pausa, pero al volver conoceremos un programa de Advent Health que devuelve sonrisa a los niños. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Dejar pasar 1 hora entre el comer y el dormir
puede disminuir el riesgo de apoplejía o derrame cerebral. Un estudio llevado a cabo en 1000 pacientes, presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, encontró que el esperar entre 60 a 70 minutos antes de irse a la cama después de comer redujo el riesgo de apoplejía en un 66%. Y por cada 20 minutos que esperas, el riesgo de apoplejía o derrame cerebral disminuye un 10%. Ese es el hecho, pero hay esperanza. La siguiente es una sugerencia de salud que solo requiere un pequeño esfuerzo. Espera por lo menos 1 hora antes de dormir después de haber comido. No solamente disminuirá tu riesgo de apoplejía, sino que otras investigaciones previas han mostrado que también disminuye el riesgo de enfermedad de reflujo ácido y la apnea del sueño. Así que cena temprano y ten una mejor noche de sueño. Mi papá es bajito, pero igual, cuando crezca, quiero ser de su mismo tamaño. El mío es un gran cocinero, aunque tiene algunas ideas muy anticuadas. El mío es una persona con mucha experiencia y eso hace que sea la persona más sabia del mundo. Todos los papás son diferentes, pero todos nosotros en realidad somos hijos de un mismo padre. Sharing Smiles, compartiendo sonrisas. Este es el nombre de un proyecto de Advent Health que ofrece sanidad y esperanza a los niños en los países en desarrollo a través de atención médica, educación y capacitación de calidad. Tom Johnson tiene los detalles. Sharing Smiles vuelve a viajar por el mundo cambiando vidas con cirugía reconstructiva facial gratuita, odontopediatría y servicios de rehabilitación pediátrica. El videógrafo David habló con uno de los voluntarios que recientemente regresó del primer viaje al extranjero del programa en unos 2 años. Me llamo Kenneth Luke y soy anestesiólogo. La mayor parte de mi tiempo lo paso aquí, en los quirófanos. Estamos casi en todas partes en el hospital. Es una experiencia tan gratificante poder conocer a los pacientes y calmar sus preocupaciones y hacerles saber que están en buenas manos. Somos 10. Puedes trabajar aquí en tu trabajo normal y ganar dinero, pero poder salir y hacer algo que utilice lo mejor de mis capacidades. Sharing Smiles realmente se ajusta a esa necesidad. Salimos y básicamente encontramos una necesidad en una comunidad que no dispone de los recursos necesarios y les brindamos esa experiencia. Este es el primer viaje desde el COVID. En realidad pudimos operar a 26 niños y operamos paladares hendidos y labios leporinos durante 5 días. Fuimos a un lugar llamado Chipoto, Perú. Operamos a niños de 1 a 3 años. No solo compartimos una sonrisa, cambiamos su capacidad de pensar en quiénes son como personas. Poder sacar algo de tu tiempo y donarlo para ir a hacer algo que va a cambiar la vida de un niño para siempre es una de las cosas más increíbles que puedes hacer. En Orlando, Tom Johnson para Advent Health. La Comisión del Senado de Colombia otorgó un reconocimiento especial a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por su aporte espiritual, social y humanitario a lo largo de los 100 años de existencia en Bogotá, la capital de Colombia. La senadora Lorena Ríos Cuellar entregó el galardón al pastor Álvaro Niño, presidente de la Iglesia Adventista del Sur de Colombia, durante una ceremonia especial en la Plaza Bolívar, en el corazón de la capital. Más de 12,000 adventistas asistieron al acto. Antes del homenaje, los fieles marcharon por la plaza principal y calles de la capital con carteles que promovían la salud, los valores familiares, la libertad religiosa y la distribución de libros. 40 participantes de 13 centros de producción de toda Europa se reunieron en las instalaciones de Hope Media Europe en Alsbach-Heinlein, Alemania.
Durante el evento, los participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus realidades específicas y proyectos de futuro, intercambiar experiencias y encontrar juntos nuevos caminos para la misión a través de la comunicación. Paolo Macedo, director de comunicación adventista para la región intereuropea, explicó que el propósito de este encuentro fue aproximar a los comunicadores y esperar que ésta sea permanente entre las responsabilidades por los centros de producción en las regiones intereuropea y transeuropea. Durante la reunión, profesionales de ambas regiones entrevistaron al invitado especial Maxim Krupski, director de Hope Media Ucrania. Maxim compartió algunos momentos vividos por la Iglesia Adventista en Ucrania durante el año del conflicto armado con Rusia. ¿Cómo les ha afectado la guerra a ustedes y a su familia? ¿Cómo ha afectado a la iglesia? Con mucho gusto hablaré de nuestra iglesia. Estoy orgulloso de nuestra iglesia y sus miembros, no solo en Ucrania, sino también fuera de allí, porque mucha gente se solidariza con nosotros en oración. Apreciamos mucho todo esto, especialmente el apoyo en la oración, el apoyo financiero y el recibimiento que le han dado a nuestros refugiados en sus casas. Es un gran privilegio sentir tanto apoyo de la sociedad, de la iglesia. Voy a contar un poco más sobre mi experiencia personal, pero primero quiero decir que la iglesia está sufriendo con la sociedad. Estamos sufriendo mucho. También pienso cómo es asombroso ver el trabajo de la iglesia como una familia. Me maravilla el trabajo que realizan compartiendo con Hope Media. ¿Cómo manejan todo esto? Continuar con el trabajo no es una decisión individual, sino una de todo el equipo. Casi todo el equipo fue evacuado durante la primera semana. Fue una operación que nos dejó más de 20 horas en la calle. Todos acordaron que no podían simplemente quedarse esperando que algo sucediera. Produzcamos algo, dijeron. Los primeros meses de la guerra fueron más sobre las evacuaciones, compartir alimentos, artículos de primera necesidad y así sucesivamente. Pero poco después comprendimos que si las personas no tenían esperanza, lo demás era en vano, porque simplemente iban por ahí deprimidos y cansados. Y después de estos pocos meses fuimos incluidos en proyectos sociales junto con Hope Channel International, con ADRA, etc. De alguna manera entendemos que si las personas pierden la esperanza, lo pierden todo. No necesitan tus paquetes con comida, no necesitan pan porque simplemente piensan que sus vidas se han acabado. Así que esa es una de las razones por las que no dejamos de transmitir, aunque fuese durante unos minutos en medio de la guerra. Para ver la entrevista completa, ingresa a news.eud.adventist.org y busca Communication that brings hope and life to people through Christ. Nos vamos a una pequeña pausa. En instantes estaremos de vuelta con noticias de Tailandia, donde los adventistas usaron la creatividad para atraer personas a Cristo. El verano es una estación de luz, de días claros, de olas, de sol que calienta la piel y el corazón. El cielo azul refuerza la inmensidad del Creador y nos invita a confiar en quien dividió las estaciones. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. El perdón nos ayudará a vivir más. Después de analizar datos sobre la encuesta sobre religión, envejecimiento y salud de 1.200 personas de más de 25 años, los investigadores encontraron que la actitud de perdón hacia los demás está asociada a una disminución de riesgo de mortalidad o riesgo de muerte por cualquier causa. Ese es el hecho, pero hay esperanza. Casi todos nosotros hemos sido lastimados por las acciones o palabras de otros. Pero al aferrarnos a los rencores,
Tal vez hemos sido nosotros lo que hemos pagado al máximo en términos de niveles de ansiedad, hipertensión, depresión, abusos de sustancias dañinas y demás. Por otra parte, el consejo, perdonaos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo, te llevará por el sendero del bienestar físico, emocional y espiritual. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas. Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular. Nada es igual. Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida, un soplo vital fue el toque final. Los adventistas de la iglesia Trinity en Bangkok, Tailandia, usaron su creatividad para llevar a cabo una serie de evangelismo dentro de un restaurante. El dueño del local fue receptivo a la idea, ya que no solo atrae gente a su negocio, sino que también fomenta una buena relación entre el restaurante y la comunidad. Cada noche los clientes que entraban y salían del restaurante escuchaban música edificante, consejos de salud y mensajes inspiradores. El director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista en la región del sur de Asia y el Pacífico, Nelson Paulo, dijo: "Queremos llegar a las personas donde están y mostrarles el amor de Jesús". Las reuniones ya han atraído el interés de los residentes locales y visitantes del área. Los fieles adventistas de la iglesia Trinity esperan que sus esfuerzos no solo conduzcan a más personas a Jesús, sino también que inspiren a otras iglesias a pensar fuera de la caja cuando se trata de evangelismo. La primera base misionera en Uganda fue construida en Nuacha, a unos 160 kilómetros de la capital, Kampala. La ofrenda del 13º sábado ayudará a construir un centro de capacitación en este lugar. La iglesia está animada para capacitar y equipar a más jóvenes para que prediquen el evangelio. La primera estación misionera de Uganda se construyó en Chwanga, a unos 160 kilómetros de Kampala, la capital. El lugar donde estoy se llama Chwanga. Este lugar es muy significativo en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Uganda, porque nuestros pioneros en el año 1927, en diciembre, vinieron y acamparon aquí. Aquí es donde se estableció la primera estación misionera de la Iglesia Adventista en el país. Y desde aquí, nuestra iglesia ha crecido y se ha extendido en todas partes del país, habiendo sido proyectada desde esta misma tierra. Después de trabajar 20 años en este territorio, los misioneros se dieron cuenta de que la obra estaba progresando más rápida cerca de Kampala. Así que cambiaron su sede cerca del fértil milla cuadrada de tierra a un lugar cerca de Kampala. Hoy el paisaje de Uganda puede ser un poco diferente de lo que era entonces, pero todavía hay grandes oportunidades misioneras. Casi el 80% de la población tiene al menos de 35 años. El promedio de edad del país es de 16 años. Hay vitalidad y energía en la población, pero también el desafío, el desempleo. Como líderes de esta compasiva iglesia, ellos ven este desafío como una oportunidad para nutrirlos y prepararlos usando el método de Cristo. Se está estableciendo un centro de influencia en Chwanga, donde comenzó el trabajo adventista en el país. Queremos establecer un centro de discipulado y estilo de vida. Cuando traigamos a estos jóvenes,
Los discipularemos y les enseñaremos nuestros valores y estilo de vida adventista del séptimo día. Pero sobre todo, queremos integrar habilidades para que, además de estar equipados para compartir la fe y participar en la vida y la misión de la Iglesia, estén preparados para autofinanciarse, de manera que puedan ir a todo el país y testificar por Cristo, y que también compartan las habilidades que adquirirán en esta tierra de Chuanga. En este centro de capacitación, los estudiantes reciben experiencia práctica en agricultura, aprenderán cómo trabajar la tierra, cultivar, vigilar el crecimiento y disfrutar la cosecha. La granja es suficiente grande para entrenar a muchos estudiantes. Es un terreno de 640 acres, unos 3 kilómetros cuadrados. Tenemos planes de plantar bananas, piñas, cacao, maracuyá e instalar un estanque de peces. La granja es una iniciativa del campo de Uganga Occidental para promover alimento para la comunidad. Es una canasta básica para las comunidades circundantes. Así que el propósito de esta granja es brindar alimento de calidad y resolver el problema del hambre de las comunidades vecinas. Actualmente la iglesia alquila una gran parte del terreno a la comunidad para ayudarlos a vivir. Hay 13 trabajadores que mantienen la granja. El plan de usar esta granja como centro de capacitación es bien recibido por la iglesia local, la gerencia de la granja y la comunidad. Pero cuando la iglesia logra establecer un centro o institución que puede capacitar a las personas y entregarles conocimientos prácticos, creo que es lo ideal y también una respuesta para la iglesia, en primer lugar, y también para toda la comunidad. Para que cuando traigamos a los jóvenes, la iglesia pueda capacitarse y tenga las habilidades para ir y hacer avanzar la misión con la capacidad de autofinanciarse que han obtenido en este lugar. Su ofrenda al 13º sábado ayudará a construir ese centro de capacitación. La iglesia está ansiosa por capacitar a más jóvenes que prediquen el evangelio y se mantengan por sí mismos para discipular a otros. Ore por este proyecto y en especial por los estudiantes que vengan aquí. Gracias por apoyar la ofrenda del 13º sábado en este lugar. Estas fueron las noticias de ANN. Ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Canal Mundial. Suscríbete y comparte el Evangelio de Salvación en Jesucristo. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de Salmos, capítulo 50, versículos 14 y 15. El texto dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Visita también nuestro sitio web oficial de noticias, adventist.news/es. Dios mediante nos reencontraremos la próxima semana con más noticias de fe, amor, servicio y esperanza. Que Dios te bendiga.